Al comienzo del siglo XX se sintió una necesidad de avivamiento. Un movimiento general de oración empezó, con reuniones especiales de oración en el Instituto Bíblico Moody, en las convenciones de Keswick en Inglaterra, y en lugares tan distantes como Melbourne, Australia, Wonsan, Corea, y Nilgiri Hills, India. Alrededor del mundo entero, creyentes estaban orando por otro gran avivamiento en el siglo XX. En el avivamiento de 1905, se reportó que en la Universidad de Yale, en 1905, 25% de los estudiantes estaban comprometidos con reuniones de oración y estudios bíblicos. Los ministros de Atlantic City reportaron que de una población de 50,000, solo 50 adultos quedaron sin convertirse. En Portland, Oregón, 240 grandes tiendas cerraban de las 11 hasta las 2 cada día para que la gente pudiera asistir a las reuniones de oración, y firmaron un acuerdo para que ninguno estuviera abriendo su tienda. En la iglesia bautista de Paducah, Kentucky, el pastor recibió a 1,000 nuevos miembros dentro de 2 meses. Esto es lo que sucedió en los Estados Unidos en 1905. Pero ¿cómo empezó? El avivamiento de Gales empezó en 1904. Comenzó como un movimiento de oración. Seth Joshua, un evangelista presbiteriano, llegó al colegio Emlyn en Newcastle, Inglaterra. En este colegio estudiaba un minero, Evan Roberts, de 26 años de edad, para entrar al ministerio. Los estudiantes estaban tan conmovidos que pidieron asistir a la siguiente campaña de Joshua. Entonces se suspendieron las clases para ir a Blaenhurst, donde Seth Joshua oró en público: «Oh Dios, dobléganos». Evan Roberts se fue adelante y oró con gran agonía: «Oh Dios, doblégame». Cuando regresó, ya no pudo concentrarse en sus estudios. Se fue al director del colegio y le explicó: «Sigo escuchando una voz que me dice que tengo que ir a casa y hablar a nuestros jóvenes en mi iglesia. ¿Es esta la voz del diablo o la voz del espíritu?». El director respondió: «Sabiamente el diablo nunca da órdenes como esta. Usted puede tomar una semana libre». Entonces Evan se fue a su pueblo y dijo al pastor: «He venido para predicar». El pastor no estaba muy convencido, pero preguntó: «¿Qué te parece hablar en la reunión de oración el lunes?». Ni siquiera le dejó hablar en la reunión, sino dijo a los que asistieron: «Nuestro hermano joven, Evan Roberts, siente que tiene un mensaje para ustedes si desean quedarse al final». 17 personas se quedaron, y fueron impresionados con la manera directa de hablar del joven. Evan Roberts les dijo: «Tengo un mensaje de Dios para ustedes. Ustedes tienen que confesar ante Dios cada pecado del cual estén conscientes, y tienen que arreglar todo mal que han hecho a otros. Segundo, tienen que despojarse de todo hábito dudoso. Tercero, tienen que obedecer al Espíritu prontamente. Finalmente, tienen que confesar públicamente su fe en Cristo». A las 10 de la noche, todas las 17 personas habían respondido. El pastor estaba tan contento que pidió: «¿Qué te parece hablar en el culto de misiones mañana por la noche? Y el culto del miércoles de la noche». Él predicó toda la semana, y le pidieron quedarse otra semana más. Entonces llegó la victoria. De repente, las columnas eclesiásticas aburridas en los diarios cambiaron. Grandes multitudes de personas están siendo atraídas al Ogor. La carretera principal, donde se encontraba la iglesia, estaba repleta de gente que quería llegar a la iglesia. Los propietarios de tiendas las cerraban temprano para encontrar un asiento en la iglesia. Un reportero fue enviado y describió vivamente lo que vio: una reunión extraña que duró hasta las 4:25 de la madrugada. Y aún a esa hora la gente no quería ir a casa. El movimiento pasó sobre Gales como una marea alta.
En 5 meses se convirtieron 100.000 personas en todo el país. 5 años después, el Dr. J. B. Morgan escribió un libro para desprestigiar el avivamiento. Su crítica principal fue que de estos 100.000 convertidos, después de 5 años solo 75.000 seguían siendo miembros de iglesias. El impacto social fue asombroso. Por ejemplo, los jueces no tenían ningún caso a juzgar, no hubo robos, ni asaltos, ni violaciones, ni asesinatos, ni malversaciones, nada. Los consejos distritales tuvieron asambleas de emergencia para discutir de qué hacer con la policía que ahora se quedó sin trabajo. En cierto lugar, llamaron al sargento de la policía y le preguntaron ¿qué hace usted con su tiempo? Él respondió: antes del avivamiento teníamos 2 trabajos principales: prevenir delitos y controlar multitudes, como por ejemplo en partidos de fútbol. Desde que comenzó el avivamiento, prácticamente ya no hay delitos. Entonces simplemente nos quedamos con las multitudes. Un miembro del consejo preguntó ¿qué significa esto? El sargento respondió: usted sabe dónde están las multitudes. Están llenando las iglesias. Pero ¿cómo afecta esto a la policía? Tenemos 17 policías en nuestro puesto. Tenemos 3 cuartetos, y si alguna iglesia desea que cante un cuarteto, entonces nos llaman al puesto. Mientras el avivamiento pasó por Gales, el alcoholismo se redujo a la mitad. Hubo una ola de bancarrotas, casi todas cantinas. Hubo también cierto atraso en las minas, porque muchos mineros se convirtieron y dejaron de hablar groserías. Entonces sus caballos que jalaban las carretas de carbones en las minas, ya no podían comprender lo que les dijeron. El avivamiento afectó también la moral sexual. En los números provistos por los expertos del gobierno británico, se notó que en 2 condados el número de nacimientos ilegítimos había bajado en 44% dentro de un año después del comienzo del avivamiento. El avivamiento pasó por Gran Bretaña, Escandinavia, Alemania, Norteamérica, Asia Austral, África, Brasil, México y Chile. Como siempre, comenzó con un movimiento de oración. Evan Roberts, la oración y el avivamiento de Gales. Las semillas de avivamiento se cultivan siempre en los corazones de los humildes. Y así fue con el gran avivamiento de Gales en 1904. Fue en un joven minero, Evan Roberts, que Dios impartió una visión ardiente por un avivamiento espiritual. Evan Roberts no tenía los dones de un gran intelecto, ni era un orador elocuente, pero tenía una pasión ardiente por Jesús. Mientras otros jóvenes estaban paseando en sus veleros en la bahía, el joven Roberts asistía fielmente a las reuniones de oración. Aunque tenía solamente 26 años, Evan Roberts no tenía tiempo para distracciones y placeres juveniles. Día y noche sin cesar oraba, lloraba y suspiraba por un gran avivamiento espiritual. Él escribió: por 10 u 11 años había orado por avivamiento, podía quedarme despierto toda la noche para leer o hablar sobre avivamiento. Finalmente, fue desalojado de su cuarto alquilado, porque la propietaria pensaba que en su entusiasmo estaba poseído o un poco loco. Pasaba horas orando y predicando en su cuarto, hasta que la señora le tuvo miedo y le pidió marcharse. El papel de Evan Roberts en el avivamiento no fue nada convencional. A menudo simplemente guiaba a la gente en oración o leía las escrituras. En otras ocasiones se quedaba sentado tranquilamente, mientras la gente, uno por uno, confesaban sus pecados o dieron testimonio de la victoria y del poder de Cristo. También había tiempos gloriosos de adoración que duraban horas. Roberts solo daba instrucciones humildes de vez en cuando,
y dejaba que el Espíritu Santo hiciera el resto. Él era un ejemplo constante, no de cómo predicar, pero de cómo dejarse guiar por el Espíritu. El avivamiento galés fue una invasión poderosa del Espíritu. El reino de Dios sudeste manifestó de manera radical en la tierra. Los ingresos de los trabajadores, en vez de malgastarse en bebidas y vicios, traían ahora gran alegría a sus familias. Grandes deudas fueron pagadas por miles de nuevos convertidos. Hacer restitución fue la orden del día. Los negocios de juegos y alcohol perdieron su trabajo, y los teatros cerraron. El fútbol fue olvidado tanto por los jugadores como por los espectadores, aunque no se dijo nada acerca de ello desde los púlpitos. La gente tenía nuevas vidas y nuevos intereses. Las reuniones políticas fueron suspendidas o abandonadas. Nadie estaba interesado. Los líderes políticos del Parlamento en Londres se dedicaron ellos mismos a las reuniones de avivamiento. Las barreras denominacionales, hechas por los hombres, colapsaron completamente cuando creyentes y pastores adoraban juntos a su Señor majestuoso. Una de las características sobresalientes del avivamiento fue la confesión de pecados, no solo entre los incrédulos, sino entre los cristianos. Todos fueron quebrantados y su deste derritieron ante la cruz de Cristo. Durante todo el avivamiento, Evan Roberts enfatizaba constantemente la necesidad de tratar honestamente con el pecado, la obediencia completa hacia el Espíritu Santo y la preeminencia del Señor Jesucristo. Evan Roberts fue un instrumento para traer sanidad a un país entero, porque se preocupaba y lloraba y lloraba. Él abrazó el corazón quebrantado de Dios y se lo volvió a ofrecer por medio de la oración y la intercesión. Como resultado, donde quiera que iba, los corazones se encendieron con el amor de Dios.